5. ¿Ya? Se va el audio. Vamos a quitar la cámara. En un segundito. Chicos, necesito... A ver. ¿Ahora me escuchan? Ya. Vamos a hacer un consenso porque en algunas secciones se ha ido el audio, mientras que en otras se ha mantenido. Voy a escribir a la compañera. Posiblemente si se me va el audio, o si es que estoy hablando muy rápido, porque suelo hablar rápido, ustedes necesito que me escriban un puntito en el chat y de esa forma sé que hay algún problema con la señal o me estoy yendo muy rápido. ¿Ya? Como les decía, soy nutricionista, trabajo en el área privada, en investigación y también en la docencia. ¿Ya? Veo todo ciclo vital, pero por este ramo solamente nos vamos a enfocar durante los 90 minutos de ayudantía en pediatría y en gestación. He hecho docencia en otras casas de estudio anteriormente y también soy antropometrista y saqué un certificado como Stata 1 de investigadora. ¿Ya? Antropometrista, ¿qué quiere decir? Que todo lo que tiene que ver con antropometría lo manejo súper bien, así que cualquier tipo de duda que ustedes tengan, estaré encantada de ir resolviéndolo. Este código QR y este enlace lo dejo a alumnos para que lo puedan responder ojalá ahora o al final de la clase. También está en la última diapositiva proyectada. ¿Por qué? De esta forma voy a poder saber cuáles son sus expectativas respecto a la ayudantía y qué cosas les gustaría ir repasando. Lo importante es que yo oriente cada ayudantía de cada una de las secciones lo más acorde a lo que ustedes vayan necesitando o se sientan más débiles, ¿ya? Todo orientado a pediatría y maternidad. Si tienen cualquier otro tipo de duda, no puedo orientar ahora estos 90 minutos de eso, pero estaré encantada de responderles vía email, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer durante esta primera sesión de ayudantía? Vamos a ver un repaso rápido de antropometría, de ciclo vital en pediatría y embarazo, los puntos de corte por rango de edad, instrumentos antropométricos y técnicas de medición de ellos, los puntos de referencia anatómicos, medidas antropométricas más utilizadas, registro y clasificación según las referencias vigentes, tipos de anamnesis y guías alimentarias. La anamnesis la vamos a ver específicamente con un ejemplo de una gestante, ¿ya? Para que lo puedan asociar al caso que les mandaron como taller y de esa forma se les haga más sencillo repaso. Guías alimentarias, ¿por qué se las estoy entregando? Porque les hice sugerencia a las profesoras de que tuviésemos una ayuda más práctica, más fácil y más tangible para que ustedes orientaran sus dietoterapias o una sugerencia alimentaria. Las guías alimentarias como tal pueden ser utilizadas bajo cualquier contexto patológico o para una promoción de la salud o en cualquier parte del ciclo vital. Más adelante les vamos a dar un ejemplo. Además de esto, principalmente cuando estemos en la sala de clase, vamos a hacer muchos juegos de roles para que todas estas cosas que estamos nombrando sean desarrolladas en un ámbito personal y profesional de respeto, calidez, empatía y actitud de servicio. Si nosotros somos muy buenos en la práctica, muy buenos en la medición, en la toma de estos registros o en la clasificación de ellos, nos sirve de mucho si es que no estamos desarrollando estas áreas y estas habilidades, porque el usuario posiblemente se sienta incómodo con nosotros o no sea una información 100% veraz del otro lado. Mientras más empáticos, mientras más cálidos seamos y mientras más actitud de servicio y de ayudar al usuario que está enfrente, es más probable que nuestra intervención tenga éxito. Lo primero que vamos a ver es antropometría. También les quiero indicar que al final de la sesión vamos a dar tiempo si tienen alguna duda en particular sobre el primer taller de embarazo de gestación y estreñimiento para que las resolvamos en conjunto, ¿ya? También, si es que van sintiendo que alguna cosa que pase está
muy poco explicada o quieren andar un poquitito más, de tanto en tanto en esta sesión van a ver estos cuadritos para hacer la separación de temas. Pueden aprovechar de ir dejando en el chat el comentario sobre la duda que quieren que volvamos a repasar al final de la sesión. Con eso dicho, vamos por antropometría. La antropometría es una técnica que se usa a lo largo de todo el ciclo vital para medir la composición humana, proporciones y medidas. Es una de las tantas técnicas que se utilizan para evaluar composición corporal, ¿ya? Pero es la que más se utiliza porque es sencilla, de bajo costo, reproducible e inocua hacia el usuario. Su interpretación siempre tiene que estar comparando las referencias mundiales o los estándares que se hayan establecido, sea por sexo o por edad, dependiendo del ciclo vital evaluando. Todo con una ficha clínica o una anamnesis clínica física, social o la de laboratorio. Un dato antropométrico por sí solo es una información muy aislada y es muy poca evidencia para intentar dar una sugerencia dietoterapéutica o solamente quedarnos con el estado nutricional para intervenir a una persona. Siempre hay que complementarlo con otra información o de la ficha clínica. Los instrumentos y las medidas más utilizadas en pediatría es la longitud corporal y talla, el perímetro cefálico. Vamos a parar hasta que Nicole me diga que ya escucha bien, y si alguno de ustedes también escucha mal, que se retome el audio. Avísenme, por favor. Perfecto. ¿Ahora me escuchan bien? Continúo entonces. Las mediciones antropométricas que más se utilizan en pediatría son el peso, la talla corporal o longitud corporal, el perímetro cefálico, la circunferencia de cintura. Estos últimos dos los dejo con un asterisco. ¿Por qué? Porque no es muy usual que lo hagamos en atención pública, en atención primaria de salud, ¿ya? La circunferencia de brazo y los pliegues cutáneos, dentro de los muchos que existen, el subescapular y el tricipital son los que más se utilizan en pediatría, para intentar calcular la composición de masa magra y de masa grasa en niños, ¿ya? Pero recuerden que no siempre es utilizado en la atención primaria de salud. Puede ser que en algún centro de práctica o cuando ustedes estén ejerciendo en su área laboral sea más utilizado por algún centro de atención. En cambio, en embarazadas, las mediciones más utilizadas son el peso, la longitud corporal y talla y la circunferencia o perímetro de cintura. La antropometría como tal en pediatría sirve para saber el crecimiento y el estado nutricional. También nos sirve para saber el tamaño corporal, la composición y proporciones, como ya les he dicho, pero lo más importante es que cuando nosotros tengamos un seguimiento de la antropometría de determinado niño, vamos a poder saber si es que existe indirectamente algún guía o que podamos ver físicamente a través de la aceleración o retraso de crecimiento de su talla. Además de eso, nos va a servir que una vez establezcamos el estado. Por favor, confírmenme que todos tienen el mismo problema. A ver si puedo cambiarme de lado. ¿Alguien más está escuchando mal el audio? Sí, profe, cuando, cuando comienza a hablar de la materia, como que se corta a ratos, pero cuando pregunta, no sé por qué, se escucha bien. Dame un segundito. Ok, déjame ver qué puedo hacer. Dame un segundito.
Confirmen si escuchan bien ahora, por favor. Ok, Angie, lo tengo en mente entonces y lo anoto en la lista. ¿Mucho mejor? Perfecto, entonces continuamos. En este esquema lo que les quiero mostrar es la diferencia de antropometría respecto con los valores que se van a tomar para cada ciclo vital. Denme un segundo porque esta diapositiva está incorrecta. Sería esta. Aquí estaría corregida entonces. Dependiendo del rango de edad de cada usuario es cómo vamos a establecer su ciclo vital. Les hago aquí hincapié en la adolescencia porque hace unos años salió una actualización donde la adolescencia se toma hasta los 18 años, 11 meses, 29 días y la adultez ahora comienza a los 19 años de edad. ¿Qué es lo importante en el periodo de adolescencia? En mujeres comienza antes, alrededor de los 10 años, y en los hombres se ve que está comenzando alrededor de los 11 años, ¿ya? Eso es importante que lo tengan en consideración cuando les toque evaluar a niños adolescentes, niños y o adolescentes. Estas son las referencias para que las tengan guardadas de qué establecimiento del MinSal o en qué guía del MinSal ustedes pueden ir a repasar cuáles son los términos de clasificación. El año 2018-2019, el MinSal lanzó una actualización respecto a la forma de evaluar a las embarazadas, ¿ya? Pero sin embargo la guía perinatal 2015 sigue estando vigente. Como esta actualización 2018-2019 aún no se ha hecho guía, no se ha hecho oficial, pero yo les voy a mostrar ambas cuando avancemos en las diapositivas para que cuando se haga vigente o estén en un centro de práctica o comiencen su periodo laboral, sepan utilizar ambas. ¿Cuáles son los instrumentos que más se utilizan en antropometría? Esto es para que recordemos el lenguaje técnico. Balanza, báscula o balanza de lactantes, ¿ya? La báscula o balanza de lactantes, el criterio es utilizarla hasta los 16 kilos del menor. La cinta métrica, no wincha, tiene que ser utilizada para perímetro craneano hasta antes de los 2 años y sobre los 5 años para evaluar perímetro de cintura. Perímetro de cintura nos va a entregar información de riesgo abdominal, riesgo de obesidad abdominal o de riesgo cardiovascular en la adultez. Estatímetro o tallímetro puede utilizarse dos distintos, el infantómetro o pedómetro hasta los 3 años o hasta que el menor tenga los 100 centímetros de longitud y luego utilizamos el estatímetro tradicional en mayores de 2 años. ¿Cuáles son las medidas antropométricas que se utilizan y cuáles son los puntos de marcación para poder tomar estas medidas? Si quedó algún tipo de duda con la parte anterior, aproveche de ir escribiéndolas en el chat. Ahora comenzamos con medidas. Recuerden que todas las medidas antropométricas antes de subir a algún usuario algún tipo de instrumento tienen que tener la precaución de desinfección para prevenir algún traspaso de infecciones. Tiene que estar el material limpio para recibir al usuario. En el caso de que utilicemos la balanza de lactantes, recuerden que tienen que subir al lactante en la menor cantidad de ropa posible, ojalá solo con un pañal, y ojalá ni siquiera eso, después sacarle el pañal y pesarlo aparte para tener el peso lo más real del lactante, ¿ya? Que lo tenga sujeto la madre por la espalda o lo podemos sujetar nosotros o cualquier otro profesional de salud para establecer la medida. En el caso de que se utilice una balanza tradicional, se tienen que subir descalzos con la menor cantidad de ropa posible. En el caso de pediatría o cualquier otra parte del ciclo vital, es usual que los usuarios estén con algo de ropa encima, con la polera, con los pantalones, no va a ser muy común que le pidan que se queden en silla. Ustedes lo que pueden hacer es utilizar la tabla de descuento de ropa que ha establecido el MinSal para descontarla luego de que se baje de la balanza. Yo les aconsejo que el usuario siempre se suba de espaldas al instrumento.
De esta forma no va a cambiar su posición anatómica tratando de ver la medida, no va a tensar el cuerpo para esto. Es solamente una pequeña acotación que podrían utilizar. Y en caso, según norma ministerial, es que el menor, el lactante o el escolar o el preescolar no pueda sostenerse de pie por sí solo, ustedes pueden solicitarle al apoderado o al padre o a la persona que lo lleva al control que lo tome en brazos y se suban los dos a la balanza y luego solamente se suba la persona a cargo y ustedes descuentan la diferencia. La forma de registro del peso, independiente de la balanza mecánico digital que ustedes utilicen, siempre va a ser 3 dígitos en una ficha. Si existen 2 decimales, lo que les muestre la barra, ustedes tienen que aproximar el segundo decimal según corresponda. Pero en fichas siempre utilizar los 3 dígitos. La talla, si nosotros utilizamos el infantómetro o podómetro, recuerden que tiene que ser hasta los 100 centímetros o menos de 3 años de edad. Para realizarla correctamente, tienen que posicionar al lactante en el instrumento, haber desinfectado y puesto un pañal que traiga el apoderado o el padre en el instrumento, pedirle al padre o apoderado que sujete la cabeza del niño boca arriba de la forma más recta posible, que toque la cabecita el instrumento, el soporte superior. Luego nosotros o cualquier otro profesional de salud, si les toca estar evaluando la forma de toma de medida antropométrica de talla, lo correcto sería que ustedes presionen las rodillas contra el instrumento para estirar las piernas y poner los pies en flex. De esa forma luego correr el instrumento para poder clasificar la medida y el registro que corresponda. En el caso de la talla tradicional, nosotros debemos posicionar siempre al usuario descalzo, no como el de imagen de aquí a la derecha de la niñita. Tiene que estar descalzo. Deben haber puesto al menos una sabanilla o un pedazo de toalla nova o cualquier otro material que esté previniendo el contacto directo del usuario con el instrumento para estar descalzo. Tienen que solicitarle que ponga sus talones en la parte más posterior del instrumento tocando el borde y luego que los dedos se abran en forma de V, como posición de un soldado en pie. De esta forma, naturalmente el cuerpo logra estirar las piernas y las rodillas. Luego posicionan desde el lado el plano de Frankfurt, moviendo el mentón del usuario, y luego de una inspiración ustedes bajan la varilla para hacer la toma de medida. Para no ser tan invasivos, les sugiero que ustedes le pidan luego al usuario que se corra del tallímetro y recién ahí ustedes acercarse a observar la medida que ha dado. De esta forma evitamos nosotros hacer sentir incómodo al usuario e invadir su espacio personal. El registro de la talla tiene que ser 4 dígitos. Correctamente, según lo que pide MinSal, debiese de hacerse en centímetros y cada profesional debiese de recordar luego para hacer el cálculo de estado nutricional pasarlo a metros. Para el IMC. El registro de la talla al tener 4 centímetros solamente se indica un decimal después de la coma. ¿Ya? En la imagen que tienen aquí a la derecha es un ejemplo en caso que ustedes no tengan un tallímetro alguna vez en sus centros de práctica. Podrían ustedes improvisar un tallímetro con una cinta métrica, siempre cerciorándose que el comienzo de la unidad de medida en el suelo de la cinta métrica sea el 0, no comience con el 1, ¿ya? Luego de eso, utilizar cualquier material rígido para posicionar sobre la cabeza que nos facilite el registro de la medida. No se recomiendan hojas o cuadernos muy flexibles porque esto puede doblarse al ustedes posicionarlo sobre la cabeza del usuario y podría estar subestimando o dando un registro erróneo. Y siempre utilizar algo que intente quedar perpendicular respecto al instrumento, ¿ya? Exactamente como las varillas que traen adicionadas a los tallímetros tradicionales. En caso de que ustedes quieran utilizar una escuadra o un tipo de regla, siempre la regla, la parte que está en 90 grados, tiene que estar posicionada contra el soporte, de forma de nosotros asegurarnos que la toma está bien hecha de la medida. Recuerden, como en los ejemplos de abajo de los niñitos, solicitarle a las mujeres principalmente que se desarmen el cabello para poder tomar la medida y que eso no nos impida tomar un registro más correcto. Luego de eso tenemos el perímetro de cintura.
Existen muchas referencias para medir el perímetro de cintura. Estas 4 son solo algunas de las que pueden encontrar en la literatura, pero el ministerio nos pide que nos basemos en el punto 2, en el punto medio entre el reborde costal y la cresta ilíaca, como le sugiere el dibujo aquí a la izquierda. Para esa toma de medida en esos puntos anatómicos existe la clasificación en pediatría de esta tabla aquí abajito, que nos va a hablar si es que tiene un riesgo de obesidad abdominal o obesidad abdominal como tal. ¿Cuál es el problema con esta referencia del MinSal? Que si ustedes se dan cuenta, va a variar mucho la posición anatómica entre el reborde costal y cresta ilíaca para el perímetro de cintura de persona a persona, porque hay personas que tienen el reborde costal más arriba o más abajo, dependiendo de su propia estructura anatómica personal y de si son o no más altos que otros, ¿ya? Entonces, todos los puntos de referencia pueden tener su pequeña disyuntiva respecto a cuál es mejor que otro, ¿ya? Porque siempre va a ser una información que va a variar mucho dentro de un usuario a otro, independiente de que intentemos ser el mismo punto de localización para medición. El perímetro de cintura tiene que tomarse con la cinta métrica, no con otro instrumento. Tienen que haber desinfectado previamente la cinta métrica, pedirle a la persona que se saque la polera. Si el usuario no quiere sacarse la polera, es válido que ustedes le pidan que se la suba y que él mismo se abrace a sí mismo y trate de mantener la polera lo más arriba posible para que ustedes no les incomode el doblez de la polera en la medida y puedan sobreestimar la medida. En caso que realicen esto, ustedes luego tienen que posicionar la cinta métrica y traccionar un poquitito sutilmente hacia adelante, luego moverse ustedes hacia los lados cerciorándose de que la cinta no haya caído. Tiene que estar paralela al piso cuando la posicionan entre medio del borde superior de la cresta ilíaca, ¿ya? Una vez que ustedes estén seguros de que la cinta métrica está en posición paralela, le van a pedir a la persona que diga algo. No les recomiendo que pidan que inspire y luego bote, porque la gente tiende a botar mucho aire y eso también subestima la medida, ¿ya? Por ejemplo, pregúntenle su nombre completo o qué hizo durante el día. Si ustedes notan que la persona está hablando más bajito de lo que él estaba hablando con ustedes anteriormente, pedirle que hable de forma fuerte y natural. De esa forma, ustedes van a estar midiendo la medida de la cinta métrica y en el menor punto de medida es lo que ustedes van a registrar. ¿Ya? ¿Cuál es el pero también con esto? Que la cinta métrica pide que sea sobre alrededor de la cintura, pero sobre el ombligo. ¿Qué pasa? Hay gente que tiene mayor acumulación grasa en el abdomen. Y el tejido graso cuando se va acumulando, la gente tiene mayor malnutrición por exceso, el ombligo empieza a caer, a desplazar hacia abajo. Cuando esto sucede, ustedes crean que sea correcto el punto de medida sobre la cresta ilíaca, pasando por encima del ombligo, claro que no. Entonces hay que tener mucho criterio. Si ustedes van a utilizar este punto de medida, tienen que anotar en ficha que no se utilizó la referencia sobre el ombligo porque la persona presentaba mucho tejido adiposo abdominal, lo cual invalidaba esa referencia y quizás tengan que buscar otra que sea más acorde. El perímetro cefálico, ustedes lo van a utilizar y van a realizar la medida de la siguiente manera. Vamos a medir con él el riesgo o no de macro o microcefalia en lactantes. Perímetro cefálico, perímetro craneano se refiere a exactamente lo mismo. Tienen que colocar la cinta métrica por sobre las orejas y sobre las cejas, ¿ya? Ustedes tienen que dar un poquitito sutilmente hacia adelante para que no caiga la cinta y corroborar que por la parte posterior del lactante esté ubicado en el huesito occipital, ese huesito un poquitito más protuberante. La cinta la ubican ahí, sobre las orejitas, por sobre la línea de la ceja, y cuando estén seguros de que la cinta está bien posicionada, ustedes por enfrente cruzan los extremos de la cinta y evidencian el registro. Y es lo que anotan en ficha. ¿Dudas en cómo se toman los puntos de medida o los criterios para poder evaluar? Pueden dejarlos en el chat y cómo se interpreta y cómo se clasifica.
Recuerden entonces que toda la antropometría está basada bajo su propia curva y su propia referencia. Es importante que tengan a mano la referencia que están utilizando o que se aprendan muy bien cuál es la que están utilizando porque tiene que estar vigente. ¿Ya? Estos índices son los que a nosotros nos van a entregar información como profesionales de que estamos evaluando correctamente el estado nutricional. El índice peso-edad en menores de 1 año, el índice peso-talla para mayores de 1 año, el IMC por edad cuando ya cumplen los 5 años de edad, y aquí recién incorporamos la medida perímetro de cintura, y el índice de masa corporal según semanas de gestación en el caso de las embarazadas, es lo que nos va a hablar cuál es el estado nutricional del usuario y qué intervención va a ser más adecuada, posiblemente. En lactantes y en preescolares les recuerdo que ustedes tienen que corregir la edad según la fecha de nacimiento. Aquí les dejo el recordatorio de cómo se hace el lado izquierdo y ejemplos en el lado derecho para que lo vayan practicando. Una cosa distinta es el indicador y otra cosa es la clasificación y registro de ficha. En el lado izquierdo es cómo se indican las curvas o cómo ustedes lo van a hablar para sí mismos, por así decirlo. Pero en el lado derecho es realmente como ustedes tienen que registrarlo en ficha clínica o en la ficha de un usuario. Esta es la información de forma correcta, cosa que si cualquier otro profesional del área de la salud toma esa ficha, va a saber interpretar lo que ustedes están registrando y no va a atender a ningún tipo de duda. La talla es lo mismo. Según el registro que ustedes hayan hecho por el rango de desviación estándar, es como se clasifica en ficha clínica. Para IMC en pediatría estamos utilizando este tipo de guías que aún sigue vigente, en donde ustedes según la desviación estándar pueden registrar en ficha el diagnóstico nutricional que ustedes consideran que es el adecuado. Y aquí les vuelvo a recordar que tiene que ser importante en corroborar la edad para buscar en las curvas según la fecha de nacimiento y recién ahí ustedes pueden tener según el IMC de edad el diagnóstico nutricional que corresponda. La clasificación nutricional aquí se las resumo en cada uno de los ciclos vitales dentro de los rangos de edad en pediatría, ¿ya? ¿Qué es lo importante considerar para la clasificación nutricional? En menores de 1 año, entre el año y los 5 años, 29 días, y sobre los 5 años hasta los 19, 18 años, 11 meses y 29 días de edad. En embarazadas, aquí nos vamos a detener un poquitito. Como yo les adelantaba, existe hace 1 año, 2018-2019, una actualización del MinSal, que es la curva de la derecha, que es algo distinta a la de la izquierda si ustedes se fijan. La de la izquierda es la que hemos utilizado y sigue vigente hasta el día de hoy, la guía perinatal 2015, hasta que no salga otra guía oficialmente publicada por el MinSal. Esta va a seguir siendo utilizada en muchos centros de práctica y también por nuestra universidad. ¿Cómo diferenciar rápidamente cuál es la nueva y cuál es la antigua, la actualizada, perdón, y cuál es la que sigue vigente? La guía perinatal 2015 comienza a las 10 semanas de gestación para clasificar el estado nutricional. En cambio, la nueva actualización del MinSal 2018-2019 empieza desde la 6ª semana de gestación. Por eso les coloco aquí la flechita amarilla para que recuerden que esta es la que vamos a seguir utilizando para resolución de casos clínicos y por universidad. Pero les voy a mostrar ambas para que sepan utilizarlas en caso de que en la práctica, en algunos lugares de práctica, ya la estén utilizando. ¿Cuál es la principal diferencia? Que cambia el punto de corte para el estado nutricional de normalidad saludable en gestantes, haciéndose un poquitito más amplio entre 18,5 a 25, ¿ya? Y que cambia el incremento de peso en las gestantes que tienen un estado nutricional preconcepcional de bajo peso. ¿Y qué decía esto? En la guía perinatal, las personas con IMC preconcepcional bajo peso debiesen de subir entre 12 a 18 kilos cuando tuviese un feto único, perdón. En la nueva actualización del MinSal 2018-2019, de 12 a 18 cambia de 12 a 15 kilos durante el total del embarazo. Además de esto, les vuelvo a recordar
es importante mencionar que tienen que recordar ustedes descontar las 10 semanas de gestación para dividir la ganancia de peso que ha tenido semana a semana la gestante para hacerlo de forma correcta. Esta es la nueva guía entonces con los rangos que nos solicita de aumento de calorías para el gasto metabólico basal en el segundo y tercer trimestre y lo que nosotros vamos a estar utilizando entonces de forma vigente, lo que va a utilizarse cuando esta sea vigente va a ser de 12 a 15 kilos y no de 12 a 18 kilos. El perímetro de cintura en pediatría, estos eran los puntos de corte del indicador y cómo se iba a clasificar en las fichas de usuario. Y en cintura para embarazadas existe esta guía que nos entrega el MinSal según la edad gestacional en semanas que tenga y las medidas que nos haya dado en centímetros. El perímetro cefálico, nuevamente les recuerdo, una cosa es el indicador, que es donde nosotros vamos a posicionar en la curva, que es información para nosotros, pero en ficha se registra de la forma que menciona aquí a la derecha, que es algo que todos los profesionales de salud podríamos interpretar. Y esto nos va a dar sospecha de microcefalia o de macrocefalia en el menor. ¿Dudas entonces con el registro, interpretación y clasificación de las medidas antropométricas? Pueden ir escribiéndolas al chat y ahora comienzo con anamnesis. Recuerden que toda anamnesis está hecha en un ejemplo de embarazada. La anamnesis, ¿qué es? Independiente del ciclo vital que ustedes estén evaluando, es una forma de obtener antecedentes importantes para hacer una intervención más adecuada en el usuario. Es importante en embarazadas, en este caso, saber los medicamentos, suplementos, hábitos de alimentación, hierbas que utiliza habitualmente, además de las patologías previas o que hayan sido mencionadas durante el periodo de gestación. También es importante que nosotros preguntemos sobre antecedentes de anorexia nerviosa, bulimia o conductas personales como vegetarianismo, veganismo o alcoholismo, que son las principales causas que se han establecido a nivel gubernamental para observar una embarazada con signos físicos de deficiencia o deficiencia de nutrientes específicos. Y también es importante preguntar en gestantes las historias obstétricas anteriores, para saber la ganancia de peso, si tuvo alguna alteración de salud durante las otras gestaciones, etc. La primera que vamos a ver es la anamnesis física. Parte de la anamnesis física es considerado el IMC. Además de eso, es importante que nosotros tengamos un listado, yo les pongo este como ejemplo, se los diseñé para que se le haga más fácil, donde según la alteración que ustedes vean físicamente, ustedes puedan inmediatamente asociar algún de macro o micronutriente importante y de esta forma colocarlo en la anamnesis física. Luego de eso tenemos la anamnesis clínica, donde es importante saber las morbilidades o patologías de los familiares en primer grado de la gestante, sean los padres o hermanas. Si existió diabetes, hipertensión, cáncer de mama o cervicuterino, es lo principal que se le pregunta a la gestante sobre su familia, y si hay algún otro de interés nutricional, también se puede ir agregando. Antecedentes de morbilidad o patologías personales, principalmente los listados en el segundo cuadro. Y por último, preguntarle los de medicamentos, suplementos o vitaminas de uso habitual, que podrían o no estar causando alteraciones físicas o de laboratorio. También ustedes pueden encontrar, si revisan una ficha clínica, el diagnóstico nutricional o las semanas el incremento de peso en gramos por semana de gestación que está utilizando y si debiese utilizar una gestante. El tercero es la anamnesis social. En la anamnesis social es importante que pregunten sobre el trabajo, escolaridad y si tiene o no pareja. También saber, como les adelantaba, si ha tenido algún antecedente de gestaciones previas, cesáreas, partos espontáneos, de pretérmino, etc.
Los tipos de anamnesis del laboratorio, esto está sacado en azul, lo que solicita el MinSal según la ficha en la Agenda de la Salud de la Mujer cuando está en periodo gestacional. Estos son el resumen del resumen, por así decirlo. Pero también existe un normograma oficial por el gobierno en donde nos establecen estos listados los valores de normalidad hematológicos, coagulación, bioquímicos, endocrinos y hepáticos que podrían evaluarse en una embarazada y ver si es que tiene o no una alteración. ¿Dudas en los tipos de anamnesis? Recuerden que pueden ir anotándolo en el chat. Ahora voy con la consejería de la teoría a la práctica. Vamos a hacer un repaso muy rápido de lo que fueron las guías alimentarias. Todos estos mensajes de salud, les digo por experiencia que pueden ser aterrizados de una muy buena manera y de una forma muy sencilla a cualquier usuario independiente de su patología o ciclo vital o condición de salud. ¿Qué nos nombraba esta guía alimentaria? Nos muestra un plato que de acuerdo al diámetro de abertura es la proporción que el usuario debiese utilizar diariamente. Lo que nos habla que casi la mitad del día debiese estar concentrado entre frutas y verduras, donde se considera que 3 veces al día se consuman verduras y 2 veces al día frutas. Los lácteos tienen que ser utilizados 3 lácteos al día sin azúcar. El aceite crudo se aconseja que sea en poca cantidad. Todos los días se debe realizar actividad física. ¿Cuál es la mayor diferencia respecto a este mensaje a la guía anterior que estaba vigente? Que ahora no nos establece actividad física por minutos, no nos pide 30 minutos diarios de actividad física. ¿Y esto por qué se hizo? Porque se veía poco ético y no a contexto solicitarle 30 minutos de actividad física a una persona sedentaria si es que tenía sobrepeso, obesidad, desnutrición o normalidad de peso saludable. Para los 4 tipos de estado nutricional iba a ser muy distinta la exigencia en esos 30 minutos, no necesariamente siendo mayor para la gente con malnutrición por exceso, pero sí iba a ser un punto de inicio muy exigente para alguien que no ha hecho ejercicio por más de 6 meses. Entonces, lo único que se solicita como mensaje de alimentación ahora es que haga actividad física diariamente, cualquier cosa mayor al día de ayer es suficiente. En cuanto a los granos y cereales, se solicita que sean en preferencia integrales y se va a utilizar avenas y cereales que sean sin azúcar y en poca cantidad diariamente. En cuanto a las carnes, legumbres y huevos, los alimentos de mayor fuente proteica, se pide por guía de alimentación que sean 2 veces a la semana pescado, 2 veces a la semana legumbres, 1 o 2 veces a la semana carnes sin grasa, incluyendo las carnes rojas y carnes blancas, y 2 o 3 veces a la semana huevo. Los alimentos de alta densidad energética o comida chatarra deben ser consumidos esporádicamente y en pequeñas cantidades. Y el agua que está al centro, lo mínimo que solicita la guía es que se estén consumiendo entre 6 a 8 vasos de agua al día. Entonces, esto fácilmente nos puede orientar en si una persona ha cambiado o no su hábito de alimentación entre un control u otro. Si alguien estaba acostumbrado a consumir alimentos de alta densidad energética casi todos los días, 5 veces a la semana, y los lácteos consumía 3 veces a la semana, que de un control a otro te diga, ok, ahora en vez de consumir los alimentos de alta densidad energética 5 veces a la semana, los consumo 1 vez a la semana y estoy consumiendo 3 lácteos diarios todos los días, es algo muy tangible y fácil de saber que este usuario logró hacer un cambio de hábito de salud más favorable respecto a su alimentación. ¿Cuál es lo que se le agrega como guía de alimentación a las embarazadas? Toda la mensajería, los 12 mensajes anteriores siguen siendo válidos cuando la mujer es gestante, pero se le agregan otros 2 mensajes. Que evite el consumo de té y el consumo de bebidas gaseosas con cafeína, y que si va a consumir alimentos con cafeína, que sea lo equivalente a 2 tazas de café diarias, no más que eso, pero idealmente limitarlo. Y respecto al alcohol, se le solicita que no consuma alcohol durante el embarazo, porque puede causar alteraciones de crecimiento y desarrollo fetal.
¿Cómo saber entonces si nosotros comemos sano o nos nutrimos correctamente? Simplemente comparándonos con cuántos de los mensajes de la guía de alimentación nosotros seguimos, semanal o diario. Si hay uno de nosotros, independiente de nuestro estado nutricional, que sigue 5 versus otra persona que sigue 6, por más que esta persona que siga 6 tenga una malnutrición por exceso, es una persona teóricamente más sana en sus hábitos que una persona que quizás tiene un estado nutricional normal, que va a seguir solamente una o dos de las guías de alimentación. Son 2 tazas de café regular, 200 cc. Tengo pendiente para la próxima semana entregarles las medidas en miligramos de cafeína, ¿ya? Hubo un compañero de ustedes de otra sección que me hizo esa acotación y quedé de estudiarlo y se los respondo con total seguridad. Eso sería la primera sesión de ayudantía, chicos. Espero que les haya gustado. Si tienen dudas o consultas respecto a lo que vimos ahora como repaso, vamos viéndolo en los últimos minutitos. Si no, les dejo mi nueva disposición. Si quieren enviando dudas de forma personal, anónima, yo las respondo genéricamente la próxima semana para su sección. También les dejo mi correo si tienen dudas o necesitan referencia o algún tipo de ayuda en otro tipo de ramo. Ahí pueden hacerme algunas consultas y les puedo compartir material extra para que vayan revisando. Les vuelvo a repetir aquí el código QR y el enlace. Yo esta sesión se las voy a enviar ahora a las 2 de la tarde, junto con un material de apoyo que hice de apunte resumen, que incluye todo el ciclo vital. Y ahora se los voy a mostrar rápidamente. Les solicito nuevamente que por favor me respondan esta encuesta, así yo sé como sección qué les gustaría repasar y qué tienen como expectativa de la ayudantía. La vuelvo a mostrar en un segundito. Mientras tanto, les voy a mostrar. Qué bueno que les gusta mi casa. Me alegro mucho. Voy a mostrarles un apunte. Natalie, coméntenme. ¿Aló? Espéreme que no escucho el audio. ¿Puede hablarme de nuevo? Lo ideal es que sí, porque ustedes al hacer el taller antes de verme a mí en ayudantía y en clase, ya van a poder saber luego en ayudantía en qué se equivocan. Y ustedes mismos van a poder autocorregirse y tener mayor atención en esos errores. Considero desde mi experiencia como estudiante que fue lo que más me sirvió en su minuto. Aunque me saliese mal o me equivocase, era mejor saberlo antes de la corrección porque así me quedaba más claro en qué tenía que tener mayor atención. Ahora, alumnos, les voy a mostrar el apunte que les armé, que les va a servir para sus prácticas profesionales, tanto como para este ramo de integración. Es para partir como base, ya hay cositas que no debiesen de olvidar, que resume también esta sesión un poquitito. Lo primero que van a ver en este apunte es lo que pide la atención primaria de salud en cuanto a exámenes que debiesen de estar al día por ciclo vital, ¿ya? Y les hago un poquito más de énfasis en gestantes, que es lo que yo les proyecté hoy día en la sesión. Lo segundo es antropometría. ¿Por qué se utiliza antropometría versus cualquier otro método para evaluar composición corporal y estado nutricional? Las medidas antropométricas comunes por ciclo vital, el estado nutricional, con qué índice se clasificaba, la nueva actualización que existe de las gestantes, en la cual no deben olvidar restar las 10 semanas de gestación para evaluar la ganancia de peso en el embarazo, junto con lo que se solicita que gane respecto al estado nutricional preconcepcional y luego por semana. Recuerden que por norma la embarazada no puede recibir menos de 1600 calorías, ¿ya? Esa es nuestra base. Y recuerden que las calorías comienzan a agregarse como gasto calórico a partir del segundo y tercer trimestre de embarazo, solamente en estado nutricional normal o de bajo peso. Luego les agrego en detalle por todo el ciclo vital
cómo se clasifica el estado nutricional y perímetro de cintura, con los pequeños reglamentos que esto debiese de tener por referencia y que debiesen de corregir la edad en pediatría según la fecha de nacimiento. Exámenes bioquímicos resumidos en pediatría, adolescentes y adultos y el normograma que les proyecte en la sesión de las embarazadas, según las guías del MinSal. Signos vitales en pediatría y en adultos para que lo tengan guardado. Y por último, las guías de alimentación de la población chilena en embarazadas y en adultos mayores. Eso se les voy a hacer llegar junto a la sesión el día de hoy a las 2 de la tarde cuando termine yo de dictar la última ayudantía. Les voy a dejar nuevamente proyectada el código QR para si se dan unos minutitos de responderlo antes de que nos despidamos y si no, después lo responden cuando reciban la clase. De nada. Ahí vamos a ir viendo qué otra cosa les hace falta y vamos a ir resolviendo sus dudas. Por favor, recuerden escribir sus mails quienes no lo hayan escrito. Qué gusto que les haya quedado claro. Igual vamos a seguir repasando, sea vía Collaborate o físicamente cuando estemos en sala. ¿Para qué código, Mayra? Disculpa. Eso, muchas gracias. Esas cosas también motivan. Déjalo como mensaje dentro de la encuesta y ahí nos vamos a estar viendo en las siguientes sesiones. La siguiente sesión vamos a desarrollar en conjunto el primer taller de embarazada y estreñimiento. Si es que traen dudas... perfecto, muchas gracias. Si es que traen dudas previamente a eso, las dejamos, ojalá esa sea la metódica de la clase, que ustedes escriban por chat al comienzo de clase todas las dudas que hayan tenido en la semana respecto a pediatría o gestación, y así al final de la clase nos damos un ratito extra a volver a repasar esas dudas puntuales para que no les quede ninguna duda. Esto lo hice en modo de repaso para saber que todos empecemos a conversar en el mismo idioma y no les vaya costando la base para el resto de los casos que se van a ir viendo durante este ramo. Sería todo, fue un gusto saludarlos. Cualquier duda estoy a disposición vía mail o vía chat y nos estamos viendo la otra semana. Por supuesto, preséntenme dudas de lo que necesiten. Lo que sí, si es que no nos alcanza el tiempo en clases para verlo, voy a tener que responderles vía mail a toda la sección. Antes de que se me olvide, necesito un vocero de su sección. Alguien que esté interesado, 1 o 2 personas. Es solamente para hablar temas prácticos. Ok, Angie, muchas gracias. Déjame tu mail nuevamente, así te dejo anotada como vocera. En el NRC ponemos el horario de la ayudantía. Sí, Mayra, ponen el horario de la ayudantía. Entonces Angie queda como vocera de su sección. Si alguien más quiere ponerse para tenerlo de backup, de refuerzo, estamos hablando a través de ellos. De todas formas, yo ya tengo sus mails para enviarles todo lo de la sesión y todo el material que vayamos desarrollando, pero en caso de algo de fuerza mayor, comuníquense con su vocero y ella se va a comunicar directamente conmigo, si es que me estoy atrasando en responderle. Un gusto, que tengan muy buena tarde, muy buen día, por favor cuídense, lávense mucho las manos y cuiden a su familia. Ustedes también, que estén muy muy bien. Un gusto.